El tema de esta hora se titula El momento de demostrar lo aprendido. Amén. Llega un momento en la vida de todo creyente en lo cual uno tiene que demostrar lo que ha aprendido de parte de Dios. La palabra nos enseña que a quien más se le da es a quien más se le demanda. Y esto tiene que ver porque entre mayor es el conocimiento, el adentramiento con Dios, llega este tiempo y momento de demostrar lo aprendido. En el versículo que leímos, puede tener no tanta dirección con esto, pero en el siguiente lo va usted a ver. Amén. Entonces leímos en Levítico 19:32. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Amén. Entonces esto nos habla acerca del Antiguo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que lo que Dios mostraba era de que la madurez o el consejo que alguien podía dar era a través de la experiencia de los años. Personas ancianas, por eso dice, tendrás respeto hacia ellos. Gloria a Dios. Pero como personas nos damos cuenta que a través de los tiempos que han ido cambiando, las cosas no son igual que antes. Amén. Los valores, la educación, todo ha ido cambiando. En este tiempo en que el Señor decía esto, era porque precisamente cuando alguien tenía una cierta duda o un problema, tenían que ir con los ancianos para que les dieran un consejo. Amén, gloria a Dios. Y eran personas centradas. Pero repito, hoy a través del tiempo, en el cambio de los tiempos, podemos ver que la madurez no se obtiene a través de los años. Porque pueden pasar los años, pero si la persona no se muestra sensata, obviamente que nadie le va a poner una atención al consejo que quieran dar. Amén. Amén, gloria Porque a Dios. lo primero que la persona pueda ver es que se le dé el ejemplo. No hablo de perfección, sino hablo de un cierto ejemplo que las personas ven en alguien para recibir el consejo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén, gloria a Dios. Cuando una persona ha madurado en el Señor, puede convertirse en un verdadero consejero para otros. Pero cuando alguien ha madurado, y esto no habla a través de los años que pasan, porque hoy puede ser que en las iglesias se piense que las personas más grandes son las que tienen mayor conocimiento o las que pueden aconsejar a otros. Amén, gloria a Dios. Pero la palabra nos enseña que el buen juez empieza por su casa. Y ese es el ejemplo, que la mayoría de las personas necesitan ver un buen ejemplo para que entonces puedan tomar ese consejo. Amén, gloria a Dios. Porque podemos ver que personas que no tienen un buen ejemplo quieren aconsejar y por lógica no hay un respaldo de parte de Dios. ¿Cuántos alabamos al Amén, Señor? aleluya. Amén. Entonces, en alguien que puede convertirse en un consejero es alguien que está lleno de ciertas cualidades y virtudes que va desarrollando mediante la presencia de Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas. Recordemos que Pablo le decía a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud. Entonces, al decirle esto y al decir tienes que ser ejemplo en amor, en bondad, y le da una serie de pasos, es decir, tu juventud no tiene que ser un mal ejemplo para otros. O sea que una persona, aunque sea joven,
si toma las cosas con respeto y dedicación hacia Dios, puede ser un servidor del Señor. Amén. Amén. Y las palabras que Dios pone en nuestros labios es el consejo que lleva para con otros. Gloria al Señor. Ahora, para dar una palabra dentro del consejo, nosotros vemos si es de parte de Dios, porque a veces hay personas que se nos pueden acercar y nos pueden hablar de parte de Dios y vemos cómo es Dios mismo hablando a través de ellos, porque lo que nos da es directamente de la palabra de Dios. Amén. O sea que aquel que está buscando de Dios, que se está sometiendo, que tiene una conexión con Dios, no habla solamente de lo que ve, de lo que conoce, sino directamente de lo que Dios le está dando o poniendo en sus labios. ¿Cuándo alabamos al Señor? Aleluya. Un consejero puede dar palabra de fortaleza en un momento de debilidad de la persona. Y constantemente los cristianos pasamos debilidades. No todo el tiempo son fortalezas. En los momentos en cuando la cosa se pone muy intensa, podemos nosotros ver una cierta debilidad. Y un buen consejero da palabra de fortaleza. Aquella persona que te puede hablar de parte de Dios, y Dios mismo es el que te empieza a tocar tu corazón, tu pensamiento, y te empieza a fortalecer para seguir adelante. Palabra de esperanza. Hay personas que el Señor levanta como consejero a dar palabras de esperanza. Cuando pasamos debilidad y pensamos que nada tiene solución, necesitamos palabras de esperanza. Amén. Gloria a Dios. Hacia el problema que estamos suscitando. El enemigo viene a matar, robar y destruir. Y cuando ve que tú estás pasando una situación complicada o difícil, es cuando te empieza a mostrar que lo que tú estás viviendo no tendría solución. Que lo que tú estás pasando es que así es tu manera de vivir, es que así vas a estar. Y la palabra de esperanza nos lleva a levantarnos incluso del piso. Amén. Amén. De cuando ya no en nuestra mente llega, porque ya hablamos eso en esta semana, que por ser o estar en un cuerpo de carne, nosotros como seres humanos venimos a tener muchas batallas con los demás, con nuestra propia persona, en nuestra mente. El viejo hombre que quiere apoderarse de nosotros, lo que la palabra de Dios nos enseña, hay muchas luchas que tenemos nosotros por delante. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Pero la palabra de esperanza que viene de parte de Dios es aquella que te inyecta el Señor ese optimismo y ese ánimo para seguir adelante, a no ver la situación, a no ver lo que estás pasando, sino lo que puede venir más adelante. Cuando tú estás pasando una situación difícil, lo más que se pone en lo negativo es decir, esto se puede poner peor. Pero si lo tomamos en palabra de esperanza y positivamente decir, lo mejor está por venir. Amén. Mi realidad puede estar siendo esta. Y si lo tengo que pasar, yo lo acepto. Pero pasar el desierto no significa que te vas a quedar en el desierto. ¿Cuántos alaban al Señor? Palabra de consolación. Un consejero da esa palabra de consolación. Cuando tú estás triste, estás pasando por momentos tristes. Aquí no es tanto lo difícil, sino lo triste. Las emociones dentro de nuestro corazón, que viene a ser todo un caos en nosotros. Y cuando necesitas palabra de consolación, son esos momentos en que quisieras llorar.
pero no sabe ni cómo. Gloria a Dios, aleluya. O incluso puede hacer que llores en cada rincón de donde tú estás. Pero llorar no significa recibir una consolación. Consolación es de parte de Dios. Por eso en la presencia de Dios, cuando tú lloras, Dios te libera y te consuela. Aleluya. Es diferente llorar afuera que llorar adentro de la presencia de Dios. Es muy, muy diferente. Porque dentro de la presencia de Dios recibe la consolación. No nada más es el estar llorando, sino el recibir de parte de Dios. Y también dentro del consejero podemos ver la exhortación en su debido tiempo. Gloria al Señor. Obviamente que la exhortación nadie la va a querer. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros como seres humanos no nos gusta que nos digan la realidad. Pero sabes que Dios cuando te confronta te tiene que decir la realidad. Dios nos tiene que ubicar al hacernos ver, es verdad. Lo que me está diciendo, lo que está es de parte de Dios. Aunque duela la verdad, es mejor aceptarla. Porque cuando se acepta, nosotros vemos que es Dios mismo el que nos está dando la orientación. El que nos está diciendo, te equivocaste. Pero no porque te equivocaste, yo te voy a juzgar. Sino que esto te tiene que servir para aprender. Pero no para estar en lo mismo siempre. Aleluya. Cuando alabamos al Señor. Aleluya. Amén. Ahora, pero esta persona, este tipo de persona que da estas palabras, un buen consejero, o para que me entiendan mejor, ¿quiénes han evangelizado aquí? Gloria a Dios. De las personas que estamos aquí, ¿quiénes alguna vez le han hablado a alguien por lo menos? Aleluya. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Sin miedo, hermano. Amén. Bueno, ustedes que han hablado, ustedes que han transmitido la palabra de Dios, ustedes que han comunicado la palabra del Señor, llega en el momento en donde tú estás hablando a los demás, en donde tienes que demostrar lo que has aprendido. Nosotros cuando le hablamos a alguien de Cristo, es precisamente lo que Dios nos pone en nuestros labios, pero también lo que hemos aprendido de parte de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces al hablar, nosotros también tenemos que demostrar que lo que estamos hablando realmente lo estamos viviendo. Amén. Es fácil decirlo a otros. Cuando nosotros decimos, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar la situación en la que tú estás, lo tienes que vivir en ti. Tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio en el entorno en lo que tú estás haciendo. Gloria a Dios. Amén. Se tiene que ver, eso es vivir el momento en demostrar lo aprendido. O sea, lo que yo hablo, lo que yo digo, tiene un momento en que lo voy a vivir. Si hay parte que he vivido, pero va a haber otro momento en que realmente tengo que vivirlo. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Repito, si tú hablas de un cambio, ese cambio se va a ver en tu persona. Tú lo puedes decir, si no lo has experimentado, Dios es el que te va a llevar a este momento Amén. de demostrar lo aprendido. Gloria al Señor. Porque lo que Dios es la verdad. Jesús es la verdad. Amén. Por ser la verdad, nosotros tenemos que hablar con la verdad y eso se refleja en nuestra vida. Y si lo hablas y todavía no se ha reflejado del todo en tu vida, llega el momento en que sí se va a tener que reflejar. Gloria al Señor. Amén. Entonces, algún día las personas que dan consejo, las personas que hablan de Dios, las personas que han transmitido, llegará el momento en que van a recibir o necesitar de la palabra que han hablado.
Gloria a Dios. ¿No me crees? Si tú le has hablado a alguien que ha estado en el piso y el Señor lo ha levantado, un día tú vas a necesitar que esas palabras que tú diste, alguien te las diga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al ejemplo. Gloria al Señor. Vamos a ir a Job. Gloria a Cristo Jesús. Job en el capítulo 4, del 3 al 6. Ahí lo vamos a buscar. Este es el ejemplo más claro de cuando alguien transmite la palabra de Dios, de cuando alguien habla de Dios y llega el momento en que tiene que demostrarlo aprendido. Job era un hombre que hablaba de la palabra de Dios, que animaba, que esforzaba, dice la palabra, aquel que se debilitaba. En el capítulo 4, del 3 al 6, del versículo 3 al 6 Amén. de Job. Ahí nos vamos a ubicar ahorita para aprender esta palabra. Gloria al Señor. Ahora, en el momento en que necesitamos estas palabras para seguir avanzando en el camino de Dios, o sea, que alguien más nos anime, esto nos demuestra que no siempre, gloria a Dios, vamos a estar en gloria a Cristo, en lo alto. O sea que no siempre vamos a estar en ese momento, en ese tiempo de sentirnos fuertes. Llega la debilidad también como seres humanos. Amén. Donde los problemas, las angustias, la necesidad, todo lo que se viene a poner delante de nosotros. Y realmente cuando la persona se debilita es a través de los problemas que tiene que enfrentar. No es lo mismo acercarnos a Dios cuando las cosas están un poco light que acercarnos a Dios cuando los problemas están muy intensos. Porque el contrasentido que el diablo viene a poner en nuestra mente, ¿cómo te vas a acercar a Dios y mirar los problemas que tienes? Precisamente por la necesidad. Veíamos de la pobreza de espíritu, el que reconoce la necesidad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es el que se acerca. Yo necesito de Dios, necesito ser cambiado, necesito ser transformado, necesito aprender más de Él, necesito estar en el buen camino. Estoy cansado de la vida que he llevado, de los maltratos de esta vida, ya no quiero más de eso. Si me toca padecer por causa de Cristo, pero va a ser con una finalidad. Amén. Gloria a Dios. De que Dios nos dice que lo que nosotros padecemos dentro de su camino no se queda sin recompensa. Es por nuestra salvación. Gloria a Cristo. Amén. Ahora, toda persona que ora por los demás y que da palabras de ánimo, llega a esto. Tiene como un pago de precio, como un momento en demostrarlo aprendido. Tiene que pasar esto. Vamos a ver, gloria a Cristo Jesús. Ahora, ya estamos en el ejemplo de Job 4, del 3 al 6. Amén. Aquí en este ejemplo vemos cómo Elifaz le dice a Job: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Le está recalcando: tú no has hecho cualquier labor, has hecho una labor muy buena delante de Dios. Amén. Porque tú enseñabas a muchos. Decir enseñar, decir transmitir, es porque estamos viendo a través de esto que Job tenía una sabiduría de parte de Dios. Amén. No cualquiera te puede enseñar. La persona que te enseña es porque tiene sabiduría de parte de Dios. Y aquí está diciendo: tú enseñabas a muchos. Y el temor del hombre o la mujer de hablar de Dios a alguien y decir que yo no conozco mucho de la palabra. Cuando tú tienes la fe puesta en el Señor, es Dios el que te va a dar las palabras. Es Dios el que va a hablar a través de tu vida. No es uno. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces aquí muestra como a Job como un maestro. Y un maestro es aquel que tiene esa capacidad de enseñar. Esa capacidad de transmitir.
Pero sabe, quien tiene esto no nada más es el transmitir, sino que la persona que está recibiendo le puede entender con facilidad. Eso es cuando alguien viene a tener sabiduría de parte de Dios, y esa es la función de un maestro, porque te entiende con facilidad el mensaje de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora, todos lo veían así, como un hombre lleno de sabiduría. En un momento, cuando nosotros aconsejamos de parte de la palabra de Dios, y alguien llega a ver que tienes un bajón espiritual o estás pasando una debilidad, ¿qué es lo que hace la gente? Gloria a Dios. Es lo primero que ve en uno. Es lo primero que te dice, es que tú estabas enseñando, tú fuiste el que me hablaste a mí. Amén. ¿Cómo ahora te estás debilitando? Sí, pero también soy ser humano. No es decir, justificarme ante las cosas, sino que como ser humano estamos conscientes de que podemos pasar debilidades. El debilitarse significa que en los momentos difíciles sientes como que no puedes más. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso es la debilidad. Pero es sentir, no es decir, tomar la derrota en la propia vida. Porque cuando nosotros nos damos por vencidos, es lo que depende de nosotros. Lo que tú declaras es lo que te viene. Te declaras en victoria, vas a estar en victoria. Te declaras en derrota, destruido, así vas a estar. Porque Dios lo ha mencionado en su palabra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces lo primero que uno tiene que demostrar en lo aprendido es precisamente la madurez. Gloria al Señor. Y esto se adquiere, repito, no a través de los años, sino de las experiencias vividas, de lo que Dios te permite ir viviendo y demostrar que estás aprendiendo o que has aprendido lo que Dios te ha permitido vivir. ¿Cuántos le alabamos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, Él mostraba esas actitudes para poder enseñar a las generaciones que se estaban levantando. Porque Él había hablado a muchos, Él había enseñado a muchos. Pero llega el momento de Job, que lo que tiene que vivir de parte de Dios, y le dice Elifaz, y fortalecía las manos débiles. ¿Qué fortalecer las manos débiles? Gloria al Señor. Tenía la gracia de Dios de dar el aliento para que alguien siguiera adelante. No es tan fácil ir con alguien que se siente en derrota, que está en la depresión, que está tirado en una cama, ir y hablarle y que la persona se levante. No es como cualquier cosa. Es una gracia de parte de Dios. Amén. Amén. Ahora, tenía las palabras indicadas para el momento preciso en que la persona lo que estaba viviendo, estaba pasando. Gloria al Señor. Y esto se lo declara Elifaz: fortalecía las manos débiles y esforzabas las rodillas que te caían. En el 4, al que tropezaba enderezaban tus palabras. Si él se topaba con alguien que tropezaba, le daba el aliento. O sea, no lo atacaba a decir, mira, ¿por qué has fallado? ¿Por qué esto? No. Le decía, levántate en el nombre del Señor. Sigue adelante, porque las oportunidades las da el Señor. Amén. Gloria a Cristo. Los demás te pueden señalar, juzgar y te pueden condenar, aunque no tienen la autoridad. Pero Dios es el que nos da la oportunidad de levantarnos y seguir adelante. Amén, gloria a Dios. En el aprendizaje de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y esforzaban las rodillas que decaían.
Gloria a Dios. Ahora, esforzar en el hebreo significa afirmar. O sea, si yo esfuerzo a alguien, es que afirmo a alguien. La palabra, a través de la palabra. Cuando nosotros escuchamos una palabra de parte de Dios que viene, nos afirma la misma palabra. También esforzar es alentar, animar, gloria a Dios, Gloria a Dios. y ayudar. Cuando tú animas a alguien, cuando tú te sientas a escuchar a alguien, le estás ayudando. Gloria a Dios. O sea, el que hace las cosas es Dios. Nosotros solamente vamos a ser un medio si el Señor nos utiliza como su instrumento para escuchar y orientar a través de la palabra, para que tome el rumbo y siga en el camino del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, el que enseña en algún día necesitará una enseñanza. O sea, las mismas palabras que en un momento nosotros hablamos, lo vamos a necesitar. Aquí seguimos leyendo, mas ahora que el mal viene, que ha venido sobre ti, te desalientas. Si ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿por qué te estás desalentando? Vamos a ubicarnos aquí. Mucha gente cuando le viene el mal, se desalienta. Amén. En lugar de glorificar a Dios y decir gracias Señor, porque me estás demostrando que soy tu hijo. El Señor cuando te demuestra que eres su hijo, te corrige y te reprende. ¿Cómo te va a corregir, te va a reprender? Evitándote las cosas. No, de esta manera. Si recordamos que Job fue probado, gloria a Dios, era justo, temeroso, recto delante de la presencia de Dios, pero Satanás le dijo al Señor, quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo blasfema contra mí. Amén. Entonces, si Dios permite algo en nuestra vida, es lo mismo, dice, el mal que ha venido sobre ti, ahora te desalienta. No es para desalentar a nadie. Cuando alguna situación viene, por muy difícil que sea, no es para que alguien se desaliente. Amén. Gloria a Dios. Sino es para que se afirme con Dios. Es para decir, Señor, tú me lo has dicho. En tu camino, no todo el tiempo voy a estar. Amén. Gloria a Dios. Dice de victoria en victoria. Sí, pero hay momentos también que para experimentar la victoria, para experimentar que somos más que vencedores, también tenemos que pasar en muchas veces el fracaso. Amén. De las cosas que prometemos y no cumplimos, de las cosas que decimos en nuestra mente, Señor, ahora sí voy a hacer esto y no lo hacemos. Gloria a Dios. O sea, todo lo que viene de parte de Dios es lo que el Señor mismo nos demuestra. Dice, cuando ha llegado hasta ti, ¿te turbas? Dice, si este mal ha llegado sobre ti, ahora estás turbado. Dios en este momento le estaba hablando a través de este hombre. ¿Por qué te turbas? Ante el problema y la situación, no debemos que turbarnos. Amén. Si tú confías en Dios, sabes que el turbarte, el preocuparte, solo te va a enfermar, solo te va a destruir el diablo con eso. Deja todo en las manos de Dios. Empieza a confiar en el Señor. La preocupación resuelve el problema. Amén. El estar preocupado va a resolver tu problema. No resuelve nada. Te vas a consumir tú y el problema ahí se va a quedar. Por eso, confiar en Dios y decir, todo está en tus manos, Señor. Tu palabra dice que tú tienes el control de todo. No es que yo te lo deje todo, Señor, pero yo confío en ti. Sé que este día gris, este día nublado, no va a estar por siempre. Amén. Gloria al Señor. Tú has prometido tener planes de bien para conmigo. Y esos planes los voy a ver
a través de que yo muestre la obediencia hacia ti, a través de que yo me esfuerce ante todo lo malo que pueda venir a mi vida. Gloria al Aleluya, Señor. gloria a Dios. Y el 6 dice, no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Dice, el temor a Dios tu confianza. El conocer a Dios, el saber que Dios vive, el saber que Dios existe. Esa confianza en Dios le recalca aquí. No es tu temor a Dios tu confianza. Cuando tememos a Dios, estamos confiando en Él directamente. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Cuando no hay temor de Dios, es cuando la confianza tampoco está. Por eso vienen las cosas y nos mueven. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Ahora, gloria a Cristo. 2. En la prueba. En el momento que el cristiano tiene que pasar al demostrar de lo aprendido, es en la prueba. En la prueba se demuestra quién es de Dios, quién no es de Dios, de qué material estás hecho, si estás apto para el servicio al Señor, porque tiene Dios que probarnos. Y no es decir, hay gente que dice, no, yo ya he pasado muchas pruebas, ya las he vencido, qué bueno, te felicito. Pero en el camino de Dios, déjame decirte que no se deja de aprender. Amén. Has pasado prueba, has pasado lucha, pero no lo conoces todo. Falta más por aprender, porque no se deja de aprender en el camino del Señor. ¿Cuánto le alabamos? Amén, aleluya. Job adora a Dios en el momento de la pérdida. Cuando le has quitado todo, en el 1, 20 y 21, podemos verlo. Gloria al Señor. 1, 20 y 21. Dice, entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Rasgó su manto, como la cultura hebrea, es decir, de dolor. Rasga el manto, se rapa la cabeza y se pone a adorar al Señor. ¿Qué muestra la palabra de Dios en esto? Que cuando todo el mal viene, Él adora al Señor. Amén. Cuando nosotros vemos que algún tipo de mal se presenta en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Adoramos o nos quejamos? ¿Qué es más fácil hacer? ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Qué es más fácil hacer cuando estás viendo que alguien se te murió? Estás viendo que no encuentras la solución al problema. Gloria a Dios. ¿Qué haces? ¿Te pones a adorar o te quejas? La mayoría del ser humano se queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me mandaste esto? Pero no ve la desobediencia que sembró atrás. No la ve. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. El Deuteronomio nos lo dice, tu maldad te alcanzará, no te olvides lo que a ti se te olvida lo que haces en el pasado, pero Dios hace que se cumpla su palabra. Y cuando te alcanza es cuando dice, pero ¿por qué a mí? Aleluya. Yo que he sido tan bueno, yo que me he portado tan bien. Empiezas a ver las cosas buenas que has hecho, pero no las cosas malas que también existen. Amén, aleluya. Este hombre le vino el mal, dice, se rapa la cabeza, rasga su vestidura y se pone a adorar. Dios dio, Dios quitó. Es reflexionar. Dice, desnudo vine y desnudo volveré. Reflexionar es real. La gente cuando dice, a mí me ha costado, yo lo que tengo es porque con el sudor de mi frente, pero el que te ha dado la salud, el que te da la vida es el Señor. Amén. El que te da las cosas es Él. Gloria a Dios. No
nunca tenemos que olvidarnos de quién es nuestro proveedor, porque cuando nos olvidamos del proveedor, cuando le damos la espalda, ¿qué vamos a obtener de parte de Dios? Aleluya. Amén. Entonces queremos que el proveedor siempre nos esté dando. Abre tu mano, Señor, dame a mano llena. Amén. Pero si nos olvidamos de ese proveedor, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Este hombre reconoció primeramente. Por eso adoró al Señor. Ese fue en el inicio del mal que le vino. Aunque era como prueba, pero en ese inicio, al venir, lo que él, como él lo recibió, es adorar. Pero nosotros no nos viene que se le mueran 10 hijos, que se pierda todo el ganado, que pierda todo. Ni siquiera viene eso, viene algo tan pequeñito y ya estamos poniéndonos contra Dios. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Mira, hermano, la reflexión en la palabra es: si algo está pasando, dobla tu rodilla, adora al Señor. Dice: Señor, por lo que haya venido, por lo que haya sido, yo lo acepto. Amén. Amén. Porque sé que en tus manos no me voy a perder. Porque sé que en tus manos no todo va a ser esto. Gloria a Dios. Porque estamos hablando de prueba. El momento de prueba, al instante que lo vive la persona, pareciera una eternidad. Pero no es para siempre. Como prueba es un tiempo determinado solamente. Amén. Porque no podemos decir nada más he visto prueba. No, también vemos bendiciones. También vemos la respuesta de Dios. También vemos lo que Dios hace en nuestra vida, en la vida de la familia, en la vida de quien estamos viendo. Vemos la respuesta de Dios. El problema es cómo actuamos cuando Dios nos está respondiendo. Por eso lo primero fue la madurez. Si tú no eres maduro, una vez que ya Dios te está respondiendo, empiezas a patear todo y a deshacer todo lo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahí están aquí. ¿Sí? ¿No lo creen? Cuando Dios responde, el ser humano, porque nosotros somos seres humanos, aparte de ser cristianos, entonces la respuesta del ser humano es que cuando Dios ya está dando su respuesta, cuando Dios, por lo que tú le estás pidiendo, ya lo tienes en tu mano, ya lo sientes tan seguro y empiezas a querer hacer lo que tú quieres y dices: Señor, no voy a permitir que actúes con caprichos, porque eso es soberbia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y tenemos que entrar en la humildad. Gracias, Señor. Te agradezco que hayas escuchado mi súplica, mi lloro, mis ruegos. No puedo darte la espalda, no puedo yo olvidarte a través de lo que tú me estás respondiendo, Señor. Si en un momento me he equivocado, perdóname. Te pido perdón. Ayúdame a seguir adelante, a no olvidarme de ti, de lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero no destruyamos lo que Dios nos está dando. No es decir: ya ahora Dios te respondió, ahora tienes que buscar más del Señor. Ahora tienes un compromiso más con Dios. Gloria a Cristo. Porque está dando una respuesta. Porque Dios, cuando da la respuesta y ve que nosotros actuamos en desobediencia o con ingratitud, tiene que actuar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces la respuesta es adorar. Si algún tipo de mal viene a tu vida, adórale. Amén. Adórale, porque ahí es la clave de cómo vas a salir victorioso de ese Amén. Gloria a Dios. hacia ti. Aleluya. Gloria al Señor. Pablo dijo en 2 de Corintios,
Dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados en todo. ¿Quién no está atribulado? Si no es el trabajo, los hijos, la casa, ¿qué más? Un montón de cosas. Un montón de cosas que pueden atribularte. Amén. Cuando ya te ocupaste de la casa, van los hijos. Cuando ya te ocupaste de los hijos, va el problema acá. Va para allá, va para allá. O sea, dice atribulados en todo. Mas no angustiados. ¿Qué quiere decir? Que estamos en pruebas. Pero si confiamos en Dios, si estamos confiando realmente a Dios, en Dios, Él nos dará la victoria. Amén. No te quedes en esas tribulaciones de tu vida, en esos problemas de tu vida. Confía en el Señor, que Él te va a dar la victoria, que Él te va a dar la respuesta. Gloria al Señor. Aunque todos te digan que no, no dejes de creer en el Señor. Amén, gloria a Dios. No dejes de no quites tu mirada del Señor. Sigue mirando, sigue esforzándote, gloria a Dios. 3 y última. En el momento que uno tiene que demostrar lo aprendido, en la malmiración de los demás. Cuando los demás te malmiran, cuando los demás te desean mal, o cuando los demás te están diciendo cosas erróneas, ahí es donde tú tienes que demostrar lo aprendido de la palabra de parte de Dios. En la condición de Job, sus amigos lo visitaron, pero al verlo sarnoso, al ver lo que olía mal, y que se estaba rascando con todo lo que podía, amén. Si nada más ve un dedito podrido y no quiere ni siquiera tocar. Imagínense, sarnoso de todo el cuerpo. Al decir eso, es que también olía mal. Y cuando los amigos iban y lo visitaron, lo vieron de lejos, primero no lo reconocieron. ¿Será ese Job? El que nos hablaba, el que es temeroso de Dios. Porque hay algo que cuando algo viene a pasar en tu vida, así sea como prueba, la gente te lo va a retribuir como que es un castigo de Dios. Amén. No te puede pasar nada malo porque, ¿cómo andas? A ver, ¿cómo está tu vida? Pecador, arrepiéntete. ¿Estás mal? Es lo primero que los demás ven. Se les olvida que Dios nos prueba. Amén. Y Job vino a ser probado siendo temeroso, siendo perfecto. El Señor dio descripciones de él muy buenas. Pero a pesar de eso, le vino una prueba. Amén. Aleluya. Entonces es lo primero que hubieron, no conocían y lloraron a gritos, a decir, pobre. Dios, ayúdalo, porque nosotros no podemos hacer nada por él, ni siquiera nos podemos acercar. Gloria a Dios. Y en el 2:9 dice algo importante. 2:9 de Job. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué palabras escuchamos? ¿Se imaginan un momento tan difícil donde él había perdido todo, estaba una enfermedad en su cuerpo y todavía la mujer le dice, ¿y aún retienes tu integridad? O sea, aún cree en ese Dios, porque la mujer lo que le estaba diciendo, mira cómo te está teniendo y todavía estás creyendo en él. ¿Qué te dicen los incrédulos? Porque el que tiene fe jamás te va a decir eso. Pero el incrédulo te lo va a decir. Porque no ha conocido a Dios. Pero si tú has conocido a Dios, hay de ti que sigas al incrédulo. Amén. Amén. Porque junto con él te vas a perder.
Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén, gloria a Dios. Tú puedes estar con un incrédulo a tu lado, pero no quiere decir la salvación es personal, que por eso te vas a perder. Porque si tu visión está en Dios, no dejes que el diablo te quite la visión de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque esto es algo que hasta hoy en día se ve. Y dice la palabra, a unos enemigos están dentro de tu propia casa. No tienes que esperar que el que está allá a kilómetros venga a hacerte la guerra. Los que están cerca de ti son los que te van a hacer la guerra. Dios lo ha declarado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo esté mal. No, porque tienes que avanzar. Porque tienes que aprender. Y cuando te estén haciendo la guerra, ahí vas a demostrar lo que has aprendido. Amén, gloria a Dios, aleluya. O sea que cuando estés entrando en ese tiempo de cuando te están haciendo la contra, cuando están los problemas, cuando está la prueba, cuando viene toda tu vida, tienes que ser sabio. Es tiempo de poner por obra lo aprendido. No actuar como necio, sino como sabio. El Señor me ha preparado para este momento. Ahora ya sé qué hacer porque la instrucción de su palabra me ha estado hablando. Gloria al Señor. Aleluya. Pero hay gente que te va a decir eso. ¿Todavía crees en Dios a pesar de lo que te pasó? Y hablar de una enfermedad, y si todavía crees en ese Dios, si estás pasando una enfermedad, sí lo creo. Porque el Señor me marca en la palabra que muchas de las enfermedades que permitió fue para que su gloria se mostrara. Amén, gloria a Dios. Para que su gloria se expandiera todavía más. Gloria al Señor. Y si Dios me permite vivir algo, es porque Dios se va a glorificar en mi vida. Es porque Dios me va a llevar a otros extremos. Es porque Dios quiere que yo crezca, que no me quede como ese niño espiritual, sino que yo sea maduro en lo que hago, en lo que realizo, en lo que aprendo. Y lo aprendido en las acciones que tú haces es donde se ve la madurez. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Y muchos te van a decir esto. Unas palabras cortantes y muy sonantes. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué te lo traduzco? Gloria al Señor. ¿Qué te dicen en la actualidad? Pártate de Dios. ¿De qué te sirve eso? No te sirve de nada. Es una incitación. El diablo es un incitador. Pero tú sabes si le haces caso. Te puede incitar, te puede decir, puede de todo, pero no se puede meter más allá contigo. Hacia la autoridad que tú le des. Amén. Pero tú le dices, no, diablo, te equivocaste conmigo porque mi fe está puesta en Dios, mi visión está en Dios. Yo sé que Dios me está procesando, yo sé que Dios está trabajando conmigo y yo se lo agradezco porque yo estaba tirado en la basura, yo estaba allá afuera, nadie veía por mí, solamente Él me tendió la mano. Amén, y Él a sabe Dios. qué es lo que está haciendo Aleluya. conmigo. Amén, gloria al Señor. Porque no creas que las cosas en las personas van a cambiar a mejor, van a cambiar peor. Cambiarían a mejor estando en el Señor si se dejan, porque Dios respeta. Pero fuera de Dios no piensa que nada va a cambiar a mejor, va a cambiar pero a peor. Aleluya. Gloria al Señor. Porque no es bíblico. Lo bíblico es que solamente el cambio viene de parte de Dios. Amén. Si uno quiere, anhela y se deja cambiar por Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pero de ahí en fuera, nada más te trae un cambio. Nada más te trae algo bueno a tu vida. Gloria al Señor. Y si yo creo en las incitaciones del diablo que me está atacando, que me está incitando para que yo abandone a mi Dios, cuando el diablo se sale con la suya que te aparta de Dios, ahí te olvidas.
Amén. Porque ya hizo su función. El tirarte nada más. Pero nadie te va a tender la mano. Solamente Dios. Amén. Aleluya. Pero sabes que aún en la autocondenación de nosotros como personas, es que luego quienes no se perdonan es uno mismo. Porque se siente mal de regresar al camino de Dios. Porque se siente mal de reconocer que se equivocó. Porque se siente mal a decir, tenías razón Dios, aquí estoy. Amén. Y por eso muchos se pierden. Porque el orgullo, porque el no querer recibirlo de Dios a través de que Dios puede perdonarnos, sino el quedarnos en que fallé y no está bien lo que hice y jamás voy a regresar. Eso es no perdonarte. Porque Dios te perdona. Porque Dios no te abandona. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.